Lo que pasó es que tenía unos 18, 19 años, me chingué un shot de tequila y dije, "That was fucking sick, let's move to Mexico." Por alcohólico, pues. Hi guys, welcome to the channel. This story is in Spanish, so if you're an English speaker or if you're learning English and you want English subtitles, you can turn them on down here on a computer or up here on a cell phone. Hola, yo soy Donovan y bienvenidos a nuestro canal de Quali. Bueno, muchos me preguntan por qué decidí venir a México, por qué escogí vivir en México antes que cualquier otro lugar, cualquier otro país, antes que mi propio país. Entonces se lo voy a contar de una vez. Lo que pasó es que tenía unos 18, 19 años, me chingué un shot de tequila y dije, "That was fucking sick, let's move to Mexico." Por alcohólico, pues. No, en realidad no fue así. Por los años 2012, 2013, me encontraba trabajando en una isla en Australia, en el norte de Australia, una isla tipo lujosa, tipo vacaciones, tipo isla mujeres. El lugar se llama Hamilton Island, es un lugar muy bonito, deberían checarlo. Y pues mi primer trabajo ahí fue lavando trastes. Pero después de un rato me encontré trabajando en los bares de la isla. Y pues siendo un lugar premium, un lugar 5 estrellas y todo el rollo, cada mes o cada par de semanas venía un representante de una empresa proveedora a platicarnos de sus productos que nosotros vendíamos en la isla, como destilados, vinos, cervezas, cosas así. Nos platicaban de, pues, el proceso de fabricación de esos productos, notas de cata, maridaje. Y yo, siendo bien nerd, queriendo saberlo todo de todo, me interesé mucho en estos temas para, obviamente, hacerme mejor como bartender y simplemente por el gusto de saber cosas. Me interesé más que nada por el tequila y descubrí que tenía una gran afinidad con el tequila como para hacer cócteles y también disfrutaba tomármelo mucho, otra vez por alcohólico. Y un día dije, pensando en voz alta, no estaría mal irme a México a aprender a hacer tequila. Y pues esa idea poco a poco se fue convirtiendo en un sueño. Y años pasaron en los cuales me fui a vivir a Inglaterra por un par de años, viajé mucho y regresé a la isla otra vez. Trabajé un año ahorrando dinero para un gran viaje. Entonces en el 2017 tomé este gran viaje, esta aventura de la India a Alemania sin avión, todo por tierra, haciendo dedo en la autopista, acampando, un aventurón. Y acercándome al final de este gran viaje, pues conocí a un tipo de Estados Unidos llamado Billy. Estábamos en Georgia y Billy estaba de vacaciones de su trabajo como maestro de inglés en Rusia. Y él me animó a convertirme en maestro de inglés porque pues había leído unas cosas que yo había escrito y pues le gustaron y me dijo que tenía las habilidades como para hacer ese trabajo. Y es algo que también yo había tenido en la mente por mucho tiempo. Entonces finalmente decidí buscar dónde podía tomar un curso para convertirme en maestro de inglés. Revisé unos lugares de Europa, Turquía, España y eventualmente salió en mis búsquedas Guadalajara y pues finalmente decidí, ok, voy a Guadalajara, puedo seguir aprendiendo español, que en ese entonces hablaba un poquito de español muy básico, pero realmente no me podía expresar ni nada. Entonces decidí irme a Guadalajara a tomar el curso de maestro de inglés y ver qué pasaba después. Llegué a México en diciembre de 2017 con nada más mi mochila, laptop, pasaporte, como 3 outfits de ropa y un billete de $100
en el bolsillo, nada más. No hablaba mucho español, solo suficiente para tal vez pedir comida, reservar un hotel, pero no daba para más. Tomé mi curso y pues inmediatamente después de tomar el curso me ofrecieron trabajo en el mismo lugar donde me habían impartido el curso. Entonces pasaba los días enseñando inglés a estudiantes tapatíos y en las noches y en mi tiempo libre estudiaba español, practicaba español con mis roomies y todo. Siempre viví, todavía vivo con roomies mexicanos, entonces siempre tuve muchas oportunidades para practicar. Y pues todo este trabajo y estudio y todo este acercamiento con los idiomas me hizo descubrir otra pasión latente que tengo, que son precisamente los idiomas. Entonces una cosa dio lugar a otra y resulta que ya soy estudiante de letras hispánicas en la UDG. Entonces tras 2 años y medio en México no estoy más cerca de mi sueño de aprender a hacer tequila, convertirme en fabricante de tequila, pero aquí sigo y ahora tengo este canal con mi hermosa novia para que nosotros tengamos una plataforma para compartir con ustedes nuestra pasión por los destilados y la gastronomía. Y pues nada, si les gustó esta historia, si les gusta este tipo de historias, pues tengo muchísimas más. Entonces suscríbete ya al canal, no tardes, hazlo ya, dale like al video, eso me apoya mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.